Hemos charlado hace un ratito, ponemos a continuación la entrevista con Gonzalo Rengifo, que es director general de Pictet Asset Management en Iberia y Latinoamérica. Vamos a escucharlo. Hola Gonzalo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, Vicente. ¿Qué tal todo? Pues aquí interesados en estos movimientos que vemos en los mercados. Sí, fíjate esa recesión tan clara que veíamos todos hace un año, que ahora no está tan clara. Los resultados empresariales que se pensaba que iba a debilitar más, sí, por lo menos en Estados Unidos parece que están mostrando cierta fortaleza. ¿Cómo los estáis viendo vosotros, Gonzalo, desde Pictet? Bueno, la verdad, como bien dices, yo que ahora mismo, primero lo que no nos ha sorprendido es la volatilidad. Es decir, vamos a seguir teniendo volatilidad en todos los datos macro y en muchos datos, y lo hemos visto con la inflación de Estados Unidos de ayer, ¿no? Es decir, que claramente no vemos que esa volatilidad se vaya a desaparecer en el corto plazo. Lo que sí está claro es que a nivel de resultados empresariales hay que tener en cuenta que venimos de casi 2 años de recesión en resultados empresariales, con descensos continuados, con la excepción de los magníficos 7, pero estamos viendo que aquí se cambia de ciclo. Hemos visto que los resultados de las compañías, de lo que se ha publicado hasta ahora, y ya estamos casi cerrando lo que son presentaciones de resultados del año 23, pues han sido bastante mejores, ¿no? Más optimistas de lo que el mercado pensaba, y yo creo que eso da un cierto aire, y lo hemos visto un poco en el mercado, ¿no? Es decir, cierto aire desde el punto de vista de optimismo respecto a lo que pueden hacer las compañías. ¿Por qué digo optimismo? Porque también lo que hemos visto es una mayor, vamos a decir, amplitud en las compañías que han sido capaces de generar resultados positivos. Antes eran puramente tecnológicas y estamos viendo ya que hay ciertos sectores que están empezando a dar ciertos signos, no muy, vamos a decir, fuertes, pero ciertos signos de fortaleza en esos resultados, por lo menos de crecimiento. Hemos visto que un poco la media que había visto yo una serie de cifras ayer, estamos hablando de un crecimiento de beneficios en torno al 4 y pico %, cuando realmente el mercado, aunque ha sido muy optimista respecto a este año 24, me parece que son más que razonables. Con lo cual yo creo que el tema de los resultados podemos decir que es un punto a favor del mercado y del sentimiento de los inversores. Habrá que ver si esa amplitud que estamos viendo en los beneficios, en la mejora, se traslada también a la amplitud de mercado, ¿no? Que ahí todavía el dominio de las 7 grandes todavía es tiránico, casi podríamos decir. Absolutamente. Es decir, yo creo que si ahora mismo miramos a nivel de valoraciones, hay ciertos extremos, ¿no? Clarísimamente estamos viendo, por dejar las cifras, ¿no? Es decir, los magníficos 7 cotizan una media de PER de 30, y el resto del S&P 500, que es la bolsa americana, a 20, ¿vale? Para que veamos la diferencia. Casi un 50% de valoración más las famosas estas 7 magníficas. Y luego, en cambio, miras Europa, y Europa está totalmente deprimido. Europa, después de esta valoración, estamos PERs de 12, es decir, que es otro 50% o casi 100% de descuento frente a la media del S&P 500 sin las 7 magníficas, ¿no? Es decir, imagínate comparar un PER de 12, 13 con 30, ¿no? Es decir, que claramente aquí yo creo que hay mucha dispersión, pero bueno, evidentemente yo creo que esto lo que sí permite a todos los gestores activos es buscar oportunidades, porque cuanto mayor dispersión, mayor número de oportunidades que tenemos. No es menos cierto que a nivel macro, pues nosotros estamos más positivos en Estados Unidos. Es verdad que ahí hemos visto que la resiliencia de su economía pues nos está sorprendiendo en positivo, y luego nos está sorprendiendo en negativo la debilidad europea. Estamos viendo que parece que Alemania, con los últimos datos de confianza empresarial, parece que está empezando a despertar un poco, pero Alemania lleva en recesión técnica desde hace los últimos 6 meses, ¿no? Es decir, que el motor de la economía europea no está gripado, más o menos, ¿no? Pero bueno, estamos viendo que Europa, lo lógico es que esté tocando suelo, ¿no? Tocando suelo, y quizá la pregunta que todos nos hacemos es si Estados Unidos también está tocando techo, que parece que no es el caso, ¿no? Entonces, por eso digo que es muy importante el saber de alguna forma diversificar y ver dónde están las oportunidades. Y luego, si seguimos hablando un poco de otras regiones que también están siendo o generando muchísimo interés, el tema de Japón. Estoy hablando de mercados desarrollados exclusivamente. El tema de Japón es un tema en donde hemos visto que todas las reformas que hizo Abe esto hace muchos años y todo lo que está pasando ahora a nivel corporativo, a nivel de integración de la mujer en el mercado de trabajo, a nivel de, por primera vez en 20 años, no sé si en 20 o en 18, no sé exactamente el dato, hemos visto crecimiento de salarios fijos en las grandes corporaciones. Que parecía imposible, ya. Bueno, imposible porque estaban completamente congelados desde hace 20 años, ¿no? Y hemos visto que la economía japonesa es quizá la más resiliente de las economías desarrolladas por valoración y por un poco lo que está mostrando. Con lo cual, Japón es otra de las áreas que yo creo que es interesante. Estamos viendo muchísimos flujos en Japón y eso, que después de un año como el año pasado, que sabemos que todo Japón ha sido el mercado desarrollado que mejor lo ha hecho,
seguimos viendo que a nivel de carteras internacionales, si Japón tiene un peso en los índices del 2-3%, la media de exposición a Japón en carteras de renta variable global no llega al 0,5%. Es decir, que casi todo este movimiento no se ha debido a los inversores internacionales, sino más bien a un tema primordialmente doméstico, ¿no? Una cosa, Gonzalo, en ese escenario que planteabas de Estados Unidos-Europa, no sabemos si Estados Unidos está cerca de su techo y Europa cerca de su suelo. ¿Vuestro posicionamiento al respecto cómo es ahora? Pues mira, nosotros hemos cambiado un poco, porque nosotros estábamos quizá apostando un poco más por Europa, un poco en el medio plazo, pero bueno, acabamos de hacer un cambio en nuestra parte, en nuestro posicionamiento táctico, y ahora estamos sobreponderados en Estados Unidos y neutrales e infraponderados en Europa, de forma táctica. Pero creemos que tiene más recorrido Europa en el medio plazo que Estados Unidos, ¿no? Por eso, pero ahora mismo tácticamente estamos más positivos en el mercado americano que en el mercado europeo. Okay. Déjame volver al tema macro, ¿no? Porque efectivamente comentabas al principio el dato de IPC que se ha publicado este martes en Estados Unidos, que al final siempre estamos en lo mismo, son unas decimitas solo por encima de lo esperado, pero yo he leído desde ayer por la tarde 18.000 millones de informes y todos coinciden en que esto lo que hace es retrasar las expectativas de bajadas de tipos. Incluso empieza a haber gente que dice que para finales de año o que ya veremos. ¿Cómo lo veis? Bueno, a ver, nosotros siempre hemos sido de la teoría, o siempre hemos estado defendiendo que cualquier bajada de tipos o cambio en el ciclo de tipos de interés de recortes por parte de los bancos centrales se iba a dar la segunda parte del año. Con lo cual, para nosotros, en lo que es la parte estratégica no ha cambiado nada. Es verdad que nosotros, por ejemplo, no nos creímos al final del año, todo el mercado se puso muy, vamos a decir, muy optimista respecto a potenciales recortes de tipos en la primera parte del año. Nosotros no compramos ese escenario. De hecho, seguíamos defendiendo, como bien he dicho, que fuera segunda parte del año. Y yo creo que este dato de inflación de Estados Unidos lo único que refleja, como bien dice, son decimillas, ¿no? Pero lo que refleja es que va a haber volatilidad. Es decir, vamos a decirlo para que lo entienda el inversor, es decir, la ruta de la desinflación no va a ser inmaculada. Es decir, ¿va a haber desinflación? Sí. No va a ser inmaculada, no va a ir bajando 2 décimas cada mes para llegar al 2%. Va a haber repuntes y con esos repuntes pues da volatilidad y cierta inquietud. Comentabas al principio, ¿no? Vicente me decía, oye, Gonzalo, ¿cómo han empezado los mercados, ¿no? Con signo negativo en muchos mercados y con mucha volatilidad. Bueno, pues es un claro reflejo de que la comunidad inversora está muy optimista respecto a los recortes de tipos. Pero no es menos cierto que también hay que saber o entender que cuando vengan los recortes de tipos sí va a ser bueno para los mercados. Por eso ese rally de final de año y ese especie, vamos a decir, de cuesta de enero que hemos sufrido estos primeros 30 días del año, en donde no solamente ha corregido parte de la renta variable, sino también la renta fija. La renta fija hemos visto que el bono americano, ¿no? El 2 años, porque es quizá el más sensible, se nos ha ido del 3,80 al 4,20, con lo cual ahí todo el inversor sabe que cuando suben las rentabilidades del bono, pues baja el precio, ¿no? Es decir, baja el valor. Con lo cual, bueno, nosotros en ese sentido estamos, vamos a decir, más positivos en el corto plazo respecto a los resultados empresariales, respecto a la economía americana, mirando mucho Europa muy de cerca porque creemos que hay sectores y compañías muy buenas de precio y muy resilientes, sin problemas de balance y que creemos que eso va a acabar de una forma u otra saliendo al mercado, desde el punto de vista de interés, ¿no? Pero en este momento estamos, como te decía, infraponderados Europa, sobreponderados Japón y Estados Unidos. Lo que sí nos olvidamos ya del todo es de la recesión, ¿no? Que por eso en la encuesta de gestores que conocíamos ayer ya prácticamente nadie le da posibilidades a ver una recesión este año. No, yo creo que la recesión nosotros la hemos descartado hace tiempo, lo que es la recesión, pero lo que sí vamos a ver es una desaceleración. Es decir, yo creo que al final hay aquí una cuestión que no mucha gente termina de entender y nosotros no sé si lo hemos entendido del todo, que es, al final la resiliencia de la economía de Estados Unidos es curiosa. Es curiosa porque todo el mundo pensaba que la subida de los tipos de interés iba a tener un peaje muy importante en lo que es la actividad económica. Y no ha sido así, ¿vale? Es verdad que la subida de tipos de interés tiene un decalaje. Es verdad que, por ejemplo, el otro día leía también un dato que me sorprendió, que el coste medio de las hipotecas en Estados Unidos es del 3,7%, cuando las que se están firmando ahora es casi un 6,8%. Es decir, para que veamos el efecto de decalaje de esa subida de tipos en lo que es el día a día de la economía. Pero nosotros creemos que ahora mismo, en el caso de Estados Unidos, también hay otro dato que tiene que tener en cuenta el inversor y es los salarios
han crecido en términos reales. Es decir, los salarios el año pasado se cerraron con 4,7%. Los salarios han crecido más que la inflación. Entonces, eso es lo que está dando cierto soporte al consumo y cierto soporte a la actividad económica. Pero no es menos cierto que esto no puede durar siempre. Por eso nosotros somos de la teoría que en Estados Unidos va a haber una desaceleración. Es decir, estaremos creciendo el primer semestre en torno al 2%, que es muy por encima del potencial, y nos iremos en torno al 1% el segundo semestre. Con lo cual, un crecimiento de Estados Unidos del 1,5-2% para este año es más que probable. Dicho esto, nosotros, el año pasado, estamos diciendo que Estados Unidos no iba a crecer más que el 1%. Pero claro, los datos macro nos están de alguna forma haciendo cambiar de opinión del punto de vista de esa fortaleza o esa resiliencia que sigue estando con nosotros y que nosotros creíamos que se iba a acabar antes, ¿no? Pero yo creo que al final, como decía, los tipos de interés van a tener su peaje y ahí está quizá la gran cuestión de la FED, ¿no? Es decir, ¿cuándo tengo que empezar a bajar tipos? Y la inflación sí, por cierto, va a tener su influencia, pero va a tener quizá más influencia los datos macro de punto de vista de desaceleración económica, en donde lo que no quiere la FED es generar una recesión, ¿no? Es decir, no vemos recesión, pero si la FED se equivoca, y quizá este es uno de los cisnes negros de este año, si la FED se equivoca, sí podría generar, si no recorta tipos a tiempo, sí podría generar una recesión en Estados Unidos, ¿no? Recordemos ese mensaje de Powell de verano de que estas subidas de tipos iban a ser dolorosas para el consumidor, para los hogares. De momento no. Y de hecho, claro. Lo que estamos viendo es esa fortaleza del consumo. Hay gente que dice, bueno, pero se podría acabar el ahorro extra de la pandemia. Ya, claro. Pero también está ahora mismo ese ahorro extra, buena parte en una gigantesca bola de fondos monetarios a corto plazo, que teóricamente el consumidor podría tirar también de esos ahorros que tiene en monetarios en un momento dado. Hay que recordar que los monetarios también se rentabilizan. O sea, con lo cual ahí está entrando más dinero. Veremos cómo se da ese escenario de debilitamiento, a ver si se da o no, porque como la sorpresa ha sido tal, pues ya veremos. Gonzalo. Bueno, todos los informes que hemos leído, incluso los propios de las estrategas de la casa de Pictet, apuntan a que el ahorro de los americanos que venía de la pandemia se ha acabado. Queda un 20% o un 15%. Es decir, todo apunta a eso. Parece que hay datos, esos datos sí que son, vamos a decir, fiables. Pero como bien dice, la realidad es que aquí no pasa nada, porque si se acabaran los ahorros, se acabaría el consumo, pero el consumo sigue igual de fuerte, ¿no? Entonces, ahí hay algo que no terminamos de entender, pero yo creo que al final es el tema de los salarios. Es decir, los salarios han sido mucho más resilientes de lo que el mercado esperaba, y luego el tema del nivel de desempleo, que es mínimo, lo que da es confianza a los trabajadores. Si ya sabes que ahora mismo hay un dato que mira mucho la FED, que es el número de vacantes por trabajador, ¿no? Que está en 1,7. Es verdad que ha bajado de 2,2 o 2,5 a 1,7. Es decir, que hay 1,7 puestos disponibles por trabajador disponible. Es decir, que todavía hay mucha tensión en el mercado laboral. Y yo creo que esa tensión en el mercado laboral es lo que de alguna forma está generando ese soporte a los mercados y al consumo, ¿no? Muy rápido para terminar, que ya te estamos quitando más tiempo del que te habíamos dicho. En renta fija habéis cambiado el posicionamiento y la otra, para terminar, en emergentes, que no hemos hablado de ellos, ¿cómo los veis? Pues mira, en renta fija nosotros estamos muy positivos en lo que son bonos de gobierno, sobre todo americanos en este momento. Estamos muy positivos en la parte de crédito, de grado de inversión. Estamos un poco más cautelosos en la parte de high yield. Vemos que el nivel de default o de impagos tiene que subir sí o sí, pero es verdad, no es menos cierto, que es uno de los activos estrella de los últimos 18 meses. El tema de high yield famoso, que todo el mundo le tiene miedo, pero está funcionando muy bien, ¿no? Y luego en la parte de emergentes, es verdad que en la parte de emergentes necesitamos una economía americana o un dólar débil, que no es el caso en estos momentos, pero yo te diría que nosotros seguimos estratégicamente sobreponderados todo lo que es Asia. Asia ex China. Es decir, el tema de China es un tema que nosotros estamos convencidos, estamos teniendo un montón de conversaciones con instituciones respecto a China para entender bien lo que está pasando. Como bien sabes, tenemos ahí o nosotros de alguna forma estamos discutiendo que una buena forma de acercarse a China es una estrategia corto-largo, es decir, más que un long only, es decir, una estrategia tradicional. Pero en China, ahí estamos viendo, China han crecido los ahorros de los consumidores. Y China tiene un problema fundamental que es la confianza del consumidor. La confianza del consumidor está por los suelos con el tema tema inmobiliario, con el tema de que el gobierno no pone o no termina de poner un paquete fiscal y monetario suficientemente amplio como para darle un empuje a la economía. Y por tanto nosotros en China estamos infraponderados de momento, pero China va a volver. Es decir, el consumidor chino va a aparecer en cualquier momento. Nosotros lo vemos más para la segunda parte del año, pero yo te diría que
un poco ojo con China. Es decir, China va a volver. Ahora mismo hay un dato también que es curioso, para que lo sepa también el inversor, y es en los últimos, desde 2019, el MSCI China, es decir, el índice global de renta variable de China, ha bajado un 58%. Espectacular. El índice global, el S&P 500 de la renta variable americana, ha subido un 27%. Es decir, estamos hablando de una diferencia del 100% entre la primera economía del mundo y la segunda economía del mundo. Yo no estoy diciendo que China vaya a resolver sus problemas de forma inmediata, pero lo que está claro es que una economía como la China, lo que no va a tener que cerrar ese gap, esa grandísima diferencia, en algún momento se tendrá que. Dicho eso, punto de precaución. Nosotros creemos que China no es el momento ahora, puede ser vamos a decir, una trampa de valor, es decir, oye, como está muy barato, compro. No, hay que mirar muy bien lo que hace con China, pero es verdad que en China estamos esperando a ver señales claras de punto de vista de cierto repunte del consumidor. Tenemos el año del dragón ahora, que parece que hay 9.000, yo me quedo sorprendido, 9.000 millones de desplazamientos. No ni 1 millón ni 2, 9.000 millones de desplazamientos por el año de dragón, que todo el mundo va a su casa, tal. Entonces, yo creo que China volverá y China hay que tenerle un ojo encima. Pero ahora mismo nosotros te diría que el mensaje fundamental es Asia, ex-China de momento. Sí, ríete la operación salida en España, con esos movimientos de tráfico en China y esos atascos que se montan. Yo que voy mucho por Extremadura, estás preocupado porque la 5 se colapsa. Pues es un chiste. Y quizá el último comentario para que se me ha olvidado es uno de los temas que sí el inversor tiene que mirar es la deuda emergente. Deuda emergente en moneda local, eso sí que está dando unos yield, unos tipos de interés muy interesantes, sobre todo la de América Latina. Y ahí sí que es una grandísima oportunidad, es decir, tener el bono brasileño al 12,75, tener el bono colombiano al 10 y pico, tener el bono chileno al 10 y pico, es decir, con una divisa devaluada, eso sí que es una muy buena oportunidad de punto de vista táctico para los próximos 2-3 años. Entonces, en vez del vencimiento nuestro que nos ponen aquí en España al 3, a lo mejor estas cosas por doble dígito, para los más, vamos a decir, dinámicos, sí puede ser interesante mirarlo, En ciclo de bajada de tipos en muchos de estos casos ya, en esos casos claro. ya confirmado. O sea que, ya están bajando, es decir, que ya están bajando tipos ahí, por eso. Correcto. Bueno, Gonzalo, que ha sido un placer. Pues iremos siguiendo contigo en el futuro estos movimientos y esa volatilidad del mercado. Muchísimas gracias por tu tiempo. Gracias a vosotros.